Hello, good morning. How are you today, guys? Good morning. No, it's not good morning. It's good afternoon. But it doesn't matter if it's good morning or good afternoon. Whatever it says, lo que sea, ¿sí? El día de hoy vamos a ver un tema súper importante. Today, we are going to learn a very important topic. And this topic is going to be questions with WH. Muy bien. Yo me apelo... No, yo no soy. Yo me llamo. My name is... Lucky Will, ok. Recuerden que a veces como hablo dos idiomas me confundo un poquito. Es normal, no pasa nada, ok. Y el día de hoy vamos a ver preguntas con WH. ¡Comenzamos! My name is Lucky Will and today we are going to learn how to make questions, como elaborar, formular, fabricar. Preguntas importantes como dónde, cuánto tiempo, por qué no y muchos más. Bien, vamos a empezar primero con la parte de la traducción en español. Recuerden que últimamente en mis clases, especialmente en las de inglés, no estoy poniendo muchísimo vocabulario en español. ¿Por qué? Porque lo más importante es que ustedes aprendan a identificar una imagen con la traducción. Y el día de hoy eso es lo que vamos a hacer. Así que saquen sus libretas, mis leones, my lions, y comenzamos. Bien, vamos a empezar primero con las partículas más importantes, que son las partículas, las palabras que hacen el énfasis para poder elaborar un question in English. For example, ¿no? Por ejemplo, tenemos which, when, why don't, how far. Y del otro lado tenemos who, how much, which one, how long, where, what, and what for. But what that means, ¿pero qué significa eso? Muy bien, es por eso que tome nota. Tenemos which. Which significa cuál solo. Cuando lo ponemos con which ones, decimos cuáles. ¿Sí? Aguas. Solo which es cuál, ¿sí? Y which one, cuáles. Por eso puse aquí which y which ones. Vamos a ver el primer ejemplo. Decimos, which ones of these ice creams do you want? Muy bien. La pregunta que te está diciendo, vean la imagen. Hay 1, 2, 3, 4, 5 sabores de helados. Entonces la pregunta dice, ¿cuáles de estos, ¿sí? helados quieres? Entonces por eso dice which ones. Which ones of these ice creams do you want? I want this, por ejemplo, podemos responder, ¿no? Bien, vamos con la segunda. La segunda es when. When significa, así se pronuncia, when significa cuándo. Y vemos el ejemplo, vean, un pastel, una pregunta, una persona que se está preguntando. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo es tu cumpleaños? Y decimos, when is your birthday? And by the way, guys, my lions, when is your birthday? ¿Cuándo son sus cumpleaños de ustedes? Ahí me dejan ahí sus comentarios, por favor, ¿sí? Para saber ¿cuándo son sus cumpleaños? Entonces, la pregunta queda con when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Muy bien. Otra pregunta que puede ser con when, vean un perrito esperando a su amo. Entonces, lo está esperando. La pregunta, ¿como a qué les figura? A ver, ¿adivinen? Sí, exactamente. When are you coming? ¿Cuándo regresas? Porque el pobre perrito, pues ya ve que cuando nos vamos a trabajar, los pobres perritos se quedan en la ventana hasta que llegas, ¿no? Entonces, por eso se me hizo como muy cutie, ¿sí? Poner la pregunta, when are you coming? O también lo puedes aplicar, when are you coming to Cancún? When are you coming to Paris? When are you coming to Canada? Or when are you coming back
back to my house incluso, ¿no? ¿Cuándo regresas a mi casa? Muy bien. Entonces tenemos which ones, when y when. Que es lo mismo, ¿no? Nada más va a diferenciar la pregunta, el contexto de lo que estás preguntando. Vamos con la siguiente. Vemos dos continentes. Aquí está Francia y aquí está México. Entonces, aquí están preguntando qué tan lejos está México de París. Aquí ven un parque, un perrito, un picnic allí. Entonces, es como una invitación a salir al parque, ¿no? Ahorita vamos a decir por qué. Y aquí, una clase de francés, como por qué, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tan lejos? How far. Incluso solo significa how, cómo, ¿sí? Y how far, ¿qué tan lejos? Entonces la pregunta diría, how far is Mexico from Paris? O from France, for example, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí está. ¿Qué tan lejos está México de París? How far is Mexico from France? Muy bien. La siguiente pregunta es con why. Acuérdense que why puede estar solo o puede estar acompañado. En este caso puse los dos. Why es por qué en pregunta. Recordar que para contestar un why se contesta con un because, ¿va? ¿Sí? No con otro why. Why es en pregunta y because es en respuesta. ¿Sí? Entonces tenemos why, que significa por qué. Y why don't es por qué no. La pregunta queda entonces como why don't we go to the park? ¿Por qué no vamos al parque? Esa es la pregunta. Aquí está la respuesta, véanlo, ¿sí? Why don't we go to the park, ¿no? O incluso puedes decir, why don't we go to Mexico? Why don't we go to the beach? Or why we don't go to anywhere? It doesn't matter exactamente a qué parte, pero puedes decir también la negación. ¿Por qué no ir? ¿Vale? Why don't? Y aquí tenemos otra, decimos solamente con why. Why study French? ¿Por qué estudiar francés? Porque estudiar francés nos va a abrir las puertas. ¿Por qué estudiar inglés incluso? Why study English? Porque inglés nos va a dar también money, ¿verdad? Y muchas oportunidades. Entonces tenemos which ones, when, how far, why don't. Y that's it, right? Vamos del otro lado entonces, mis leones. Bien, del otro lado tenemos con who, how much. Aquí hay el how solito, pero con el match. El which one, ¿sí? Con solo uno, a diferencia de aquí que era which ones, ¿sí? What, solamente. What for, acompañado con el for. Where, que es dónde. Y how long. I'm going to explain something about this particulares palabras, en especial estas palabritas. Bien. Aquí tenemos que who es quién, ¿sí? Que how much se refiere a la cantidad de precio, cuánto cuesta, ¿sí? E incluso el how much, acuérdense que se utiliza única y exclusivamente para cosas incontables. ¿Qué es algo incontable? El agua. El agua no se cuenta, ¿sí? Cuando las fraccionas y las metes en botellas, las metes en bolsas, entonces estás contando lo fraccionado. Pero el agua es agua, no se cuenta. Y siempre se va a hacer la pregunta con how much, ¿no? ¿Cuánta agua te queda en tu cisterna? How much water do you have in your cistern? ¿No? En tu cisterna. Muy bien. Y empezamos con las preguntas. Who doesn't speak French? Pregunta. ¿Quién no habla francés? ¿No? Who doesn't speak French? A lo mejor estamos en Francia, conocemos a unos amigos y de repente pues uno no habla francés. Entonces se preguntan, y dicen, perdón, pero who doesn't speak French? You? Oh, ¿sí? Así es como debe de sonar esa pregunta. Muy bien. La siguiente. How much costs this salad? ¿Cuánto cuesta esta ensalada?
¿sí? Allí el how much está haciendo la función de preguntar cuánto cuesta. Muy bien. Aquí vamos a ver en cuanto a la elección. Aquí nada más tenemos 3 vestidos. Por eso es que decimos which one y la partícula se encuentra aquí y dice which one do you want. Se refiere a cuál de estos 3 porque es una sola opción. Si hubiera otras opciones más sería which ones. Pero en este caso solamente tienes una opción y tienes 3 colores. Por eso te pregunta which one. Y tú dices this one. Oh, perdón. Entonces lo que hacemos es elegir, ¿sí? Ya lo tenemos aquí. Este vestido. This one o this one. Así de simple. Muy bien. Vamos entonces ahora con what for, con where y con how long. Right? Muy bien. What. ¿Qué o cuál incluso puede ser? Cuando lo juntamos con for, y recuerden que for debe ir al final de la pregunta. Vamos a ver esto, ¿no? De repente le dan al niño esta suma o esta resta, es un problema matemático. Entonces el niño dice, ¿para qué es eso, no? Como para qué me va a servir matemáticas. Es una pregunta súper típica de los niños, ¿no? Entonces puedes aplicarla con what is that for? ¿Para qué es eso? Es lo que estamos diciendo, ¿no? Y cuando se utiliza solo es cuando preguntas el nombre, nada más, what is your name, ¿no? Y dices, my name is Lucky Will. Perfecto, muy bien, perfecto. Vamos con where. Where significa dónde, ¿sí? Aquí la pregunta va a ser, where are you from? ¿De dónde eres? Se refiere a la nacionalidad, ¿sí? Al país. Soy de Francia, soy francés. Soy de México, soy mexicano. Soy de Canadá, soy canadiense. Es para obtener información personal. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien. Y por último, el tiempo. ¿Cómo se mide el tiempo? Cuando decimos how long, ¿cuánto tiempo? How long significa cuánto tiempo. Y entonces decimos, how long it takes the class? ¿Cuánto tiempo toma la clase? No sé, a lo mejor es la clase de inglés o la clase de matemáticas o la clase de español, qué sé yo. Entonces la pregunta es con how long, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tiempo dura? Es entonces el how long it takes the class. Muy bien, mis leones, espero que hayan anotado las preguntas, ¿sí? Hacemos un review ahorita entonces de las partículas con las preguntas. Nos vamos entonces, ¿qué tenemos? Which ones, when. Why don't, how y how far. Del otro lado tenemos who, how much, which one. What for, where y how long. Recuerden que hay más preguntas, sí, con otras partículas, sí, ya en otra clase las podremos aplicar, ¿sí? Por el momento, esto es todo, mis leones. Muy bien, ahora nos toca a nosotros ahí en casita hacer los ejercicios. De acuerdo a la clase, de acuerdo al significado, ahora ustedes elaboren sus propias preguntas. Es un tema súper sencillo. Recuerden que primero lo que debemos hacer es ver qué partícula vamos a aplicar y ya después meter el complemento. Muy bien, recuerden, mi nombre es Lucky Will y lo más importante, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis videos, de mis clases de inglés y de francés. Recuerden que es totalmente gratis. Denle like, me gusta, compartan los videos e inviten a sus amigos a participar, ¿sí? Y dejen sus comentarios. ¿Cuál de estas es más complicada para pronunciar? ¿O cuál de estas, sí, te gustaría a ti formular a una persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, me interesa mucho saber el cumpleaños de Lucky Will, ¿no? Por ejemplo, entonces, when is your birthday, Lucky Will? Podrías dejar eso en los comentarios. Thank you so much for watching my videos and my name is Lucky Will. Adiós, nos vemos, hasta la próxima.